habrá cosas que suceden, amén. Otra vez. Otra vez, Corintios. Ahí sí. 15. Amén. Ya. Vamos a dar inicio a la palabra No hay. Dios, amén, en el nombre de Jesús, amén. Si tiene su Biblia, levántela conmigo y diga, esta es mi Biblia, Esta es mi Biblia. soy lo que Soy dice lo que que dice que soy. tengo lo Tengo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre porque Él es bueno. Amén. Amén. Separarse para lo mejor. Amén. Hay que separarse para lo mejor. Tú tienes que separarte para lo mejor. Amén. Hay cosas que no, que como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la palabra es esta, dice, quiero hacer el pecado, pero no puedo. Quiero hacer eso, pero no puedo, porque la Biblia, porque la iglesia, porque el pastor, porque esto, porque este otro, y no puedo. ¿Por qué no puedo? No me lo permiten. Pero ¿sabes cuál es la mejor palabra? Es no, o sea, puedo. El que estoy diciendo quiero, pero no puedo, porque me están mirando los hermanos, no puedo, porque soy testimonio, no puedo. Eso es lo que dicen todos. Pero la verdad que tenemos que decir al revés. Puedo, sí puedo hacer el pecado, puedo, pero no quiero. Eso es, no quiero, en el nombre de Jesús, no quiero, no voy a darle lugar al enemigo, no quiero, no lo voy a hacer. Entonces me separo para lo bueno, para lo mejor que tiene Dios, amén. ¿Puedo hacer el pecado? Claro, puedo, todo lo puedo en Cristo, puedo hacer el pecado, pero no quiero. Ah, qué hermoso, qué diferencia, porque imagínate que Dios te diera un día para hacer el pecado, un día, y no te juzgara. ¿Qué no haría? ¿Qué no haría, cierto? Pero no, mejor dice, puedo, pero no quiero, amén. Por eso entonces separarse para lo mejor, amén. Separarse la paja del trigo, ¿ya? Dios un día va a separar la paja del trigo, de todo lo que te detiene para avanzar. Tienes que separarte, y de tus límites, todo lo que te limita, todo lo que te detiene, tú tienes que separarte, ¿ya? Vamos a leer en Daniel, recuerde que está después de Oseas, está antes de Jonás, está después de Ezequiel, ¿ya? Daniel capítulo 3, ¿ya? Capítulo 3, versículo 24-25, capítulo 3. Versículo 24, está más rápido que yo, 24-25, amén. Ya, vale. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén, amén. ¿Qué significa? Estamos hablando del tema separarse para lo mejor, separarse. ¿Cómo los echaron? ¿Cómo los echaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Amarrados, y no era una amarrita cualquiera, no era un corderito finito, eran amarras. Lo amarraron y los echaron. Incluso dice que calentaron el horno 7 veces más. Entonces los que lo echaron fueron quemados y murieron. Pero Sadrach, Mesach y Abednego fueron amarrados. Pero ¿qué vio Nabucodonosor?
vio uno, dice, es semejante al Hijo del Altísimo. Vio a Jesucristo paseándose por ellos, ¿cierto? Vio paseándose la presencia de Dios, paseándose con ellos. Pero ¿qué fue desatado de ellos? Lo que se desató de ellos fueron las amarras. Muchas veces Dios desata las amarras y a veces Dios la tiene que desatar justo en la prueba, en el horno de fuego. Justo cuando estamos pasando pruebas es cuando Dios desata las ligaduras. Estamos pasando pruebas, pero pruebas de fuego, que ya no podemos más. Decimos, ya esto ya no puedo más, ya no puedo más con esta situación, ya no puedo más, Señor, no sé qué hacer. Y buscamos aquí, buscamos allá y de repente no vemos solución y decimos, ya no puedo hacer. Hay una amarra, es un problema de fuego, es una prueba de fuego. Recuerde que cuando nosotros tenemos fe, nosotros vamos a pasar por la prueba de fuego. La fe se pasa por prueba de fuego, no son consecuencias, que es diferente. Las consecuencias del pecado no es eso, sino es una prueba de fuego, a ver si lo que estamos diciendo es verdad. Pero ahí tenemos que mantenernos firmes. Pero hay algo que Dios desata las amarras, porque Él nunca echa más carga de la que uno puede llevar. Entonces Dios desata las amarras que nos impiden para lo mejor, nos separa. Ahí se paró, porque si ellos no podían estar así, porque tenían que pasearse. Yo creo que ellos danzaban, yo creo que ellos adoraban a Dios, porque estaban ahí, estaba la presencia de Dios. Entonces ellos se pasearon en el horno de fuego. Pero ¿cómo se pasearon? Libres. Se pasearon libres en el horno de fuego. Entonces Dios tuvo que separar, tuvo que arrancar esas amarras para que ellos se pasearan. Hay cosas que Dios tiene que de repente arrancar de nosotros. Dios tiene que separarnos para lo mejor. Y los separó, los cortó. El fuego incluso cortó los cordones de Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos pudieron pasearse, pero no los quemó. No había humo, ni siquiera olor a humo en ellos, tanto que Nabucodonosor, él dijo, todos adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque es un Dios que no hay otro Dios que pueda librar del fuego. Qué hermoso. Dios nos separa a veces, y a veces la prueba es de fuego. Créame, porque muchos han predicado así. No, venga al Señor y no va a tener nunca más problema. Venga al Señor y es un camino de rosa. Mentira. Es un camino angosto. Es un camino de espina. Es un camino donde Dios nos transforma y transforma un carácter que pasamos por el fuego, seguimos, pasamos por el valle de sombra de muerte, seguimos, pasamos por dificultades. Por eso Pablo decía, sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Entonces decía, todo lo puedo en Cristo. Pasaron todos los discípulos y todos nosotros, la iglesia, la iglesia de Dios, que Dios, Jesús en la cabeza, nosotros el cuerpo, todos pasamos por la prueba de fuego. Pero en esa prueba de fuego tenemos que declarar la victoria. Yo sé que Dios va a desatar esas amarras. Yo sé que vamos a danzar junto al Señor. Él se va a pasear en el horno de fuego y allí estamos en victoria. Aunque estemos en el horno de fuego, recuerde que Sadrach, Mesach y Abednego le dijo al rey de Nabucodonosor, sepas, oh rey, que no adoraremos la imagen, tu estatua, no la vamos a adorar, no nos vamos a postrar delante de la imagen. Entonces el rey se enojó, hizo calentar el fuego 7 veces, dijo Dios, Sadrach, Mesach y Abednego dijo, Dios nos va a librar, pero si no nos libra, si el Señor no nos libra de tu mano, igual no vamos a adorar tu estatua, igual vamos a seguir. Esa es la prueba de fuego. Cuando decimos, Señor, tú me das, bien, gloria a Dios. Tú no me
das bien, gloria a Dios. Cuando yo pasé la situación, ¿cierto?, de que nos debían dinero, yo dije, no, sigo adorando a Dios, seguimos abriendo la iglesia, a veces enferma, a veces con dificultades, a veces resfriada, pero sigo adorando a Dios, y de repente pasamos ese fuego y podemos predicar con libertad, porque Dios desata esas amarras que nos amarraban, y seguimos, porque la vida del Evangelio es una vida a veces difícil, pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor, Él nos va a librar. Al final y al cabo tenemos la victoria, al final y al cabo vamos a salir danzando, al final y al cabo vamos a salir adorando, al final y al cabo vamos a decirle gracias, Señor, porque si no hubiera pasado por eso, tú no cambias mi carácter. Entonces Dios quiere un carácter fuerte, que si tú no solamente que estés bien, sirve a Dios, si estás mal, ya no sirvo a Dios, no, en la buena y en la mala, me sanas, no me sana, Señor, me salva, no me salva, yo te sirvo porque eres mi Dios, no por lo que tú me das, sino por lo que tú eres, Señor. Bendito sea su nombre para siempre, gloria sea su nombre. Hay libertad para darle aplauso al Señor, si quiere darle, amén, eso, déle libertad para darle aplauso al Señor. Amén. Pasó la prueba de fuego. Entonces Dios nos separa para lo mejor. Vamos a leer en Números 12:3. Números capítulo 12, versículo 3. 14. Números capítulo 12, versículo 3. Bendito sea el Señor. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Aquí dice, el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Pero ¿qué pasó Moisés? ¿Nació manso? ¿Nació humilde? Nada, nada. Moisés, cierto, claro, la mamá lo escondió por 3 meses, ya no lo podía esconder porque había una ley del faraón de matar todos los niños. Entonces le hizo un canastito, cierto, y lo dejó guiar, que el río lo guiara, y justo lo tomó la hija del faraón y lo crió, y por eso le puso Moisés, porque lo sacó del agua y lo levantó y le dijo Moisés, amén, le puso Moisés. Pero Moisés se crió con el faraón en el palacio como príncipe, se crió con un carácter, pero no el carácter de Dios, sino un carácter de fuerte, un carácter de hombre, un carácter fuerte que Dios tenía que quebrantar. Dios tenía que a veces quebrantar ese carácter. Entonces nada de humilde, pero después con el tiempo ya tenía 40 años Moisés, y seguramente andaba en el caballo y dirigía, y se dio cuenta que su simiente, su familia eran los hebreos, que él había sido adoptado. Entonces allí con su carácter como humano, porque a veces queremos hacer las cosas humanamente, ¿cierto? Como Sarita quiso ayudar a Dios y le dijo a Abraham, acuéstate con Agar, mi esclava, ya que Dios nos dijo que ya da un hijo, y no era la voluntad de Dios. Pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, y Dios no quiere eso, quiere que la hagamos a la manera de Él. Y dice la palabra que ya Moisés, tal vez en su caballo, en su carro, no sé, y dice que vio un egipcio que golpeaba a un hebreo. Ahora yo le quiero decir, cuando los golpeaban a los hebreos, no los golpeaban así un correacito, no, sino que los golpeaban, siempre había una punta de acero. Entonces los golpeaban tan fuerte que muchos caían, morían, y ahí mismo hacían el cemento, el fundamento con muertos. Así no había derecho humano en ese tiempo, no había ni un derecho humano, así que morían ahí. Y él vio golpeando al hebreo, al egipcio, y llegó y mató al egipcio, y dice la Biblia que lo enterró en la arena. Y al otro día también iba con su carro, ¿cierto? Con su manera de ser, porque no tenía nada de humildad, ¿cierto? Porque él tenía el apoyo que él tenía, que era de faraón, de principado, de los palacios. Entonces tenía eso, ¿cierto? Pero él dice que después vio a 2 hebreos discutiendo, y le dice, hermanos, ¿por qué discutir? Le dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? No son hermanos, no son familia. Y uno de ellos le dice, ¿quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Quién te ha puesto
puesto a ti sobre nosotros, o quieres matarnos como mataste al egipcio. Entonces se descubrió la copucha, se descubrió y llegó al oído de Faraón. ¿Y Faraón qué quería hacer? Quería matarlo. Entonces ahí Moisés a los 40 años tuvo que huir, ¿cierto? Y se casó con la hija de Jetro, ¿cierto? Pero de 40 años, y allá vivió, pero cruzó el desierto para llegar a esa ciudad. Cruzó el desierto caminando. Nadie hoy día no anda ni 2 cuadras, ya la gente está cansada. Cruzó el desierto, y dice que ahí ya estuvo, se casó con la hija mayor, ¿cierto? Y tuvo hijos con ella. Entonces dice la Biblia que allí después vivió 40 años más. O sea, ¿qué edad tenía? 80 años. Dios le tomó 40 años más para cambiar su carácter. Amén, le tomó. Por eso que Dios nos tiene que separar para lo mejor. Dios nos tiene que separar, porque nosotros nacimos con un carácter. Si usted ve a un niño, te dice, ay, qué niñito más lindo, qué angelito. No tiene nada de angelito. Si usted ve a ese niñito, al ratito está peleando, el mío, el juguete es mío, el mío. O si no, hacen un berrinche para que la mamá le dé. Claro que si nosotros hacíamos un berrinche, mi mamá, unas puras nalgadas y no teníamos psicólogos, ¿cierto? Nos daba unas nalgadas y nos quedábamos calladitos, y si gritábamos nos volvía a dar unas nalgadas y nunca tuvimos psicólogo. Pero bueno, hoy día es así. Entonces el niño nace rebelde, por eso dice que la Biblia dice, herido fue por nuestras rebeliones. No nacimos humildes, nacimos rebeldes, hacíamos lo que queríamos. Entonces ahí Dios le tomó 40 años para transformar. O sea, esta iglesia debería de llamarse Transformación. En la palabra de Dios podría ponerme un título así, porque esa es la idea, transformar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Amén. En la buena y en la mala, Señor, te voy a servir, como sea te voy a servir, te voy a honrar, te voy a adorar, te voy a bendecir, que tú seas lo primero. Eso es lo que quiere Dios, porque los tiempos nos estamos pidiendo que vengan tiempos mejores, que venga un gobierno y que salga ese presidente, ahí te sirvo. Si no sale la otra, no decir, no, hermano, en Nigeria están matando por montones a los cristianos. Allí en Nigeria no hay metodistas, ni bautistas, ni asambleístas, ni de renacer, ni católicos, ni musulmanes, no hay católicos, mormones, testigos Jehová, adventistas. No, se juntan todos los hermanos y están con la cruz y dicen, en vez de una cruz, la vida eterna el Señor me da, y mueren todos en el suelo, montones están muriendo. Entonces, pero ellos son valientes, pasan por el fuego. Eso sí que es fuego. Eso sí que es fuego, eso sí que es tremendo. Pero nosotros no estamos esperando que Dios cambie la situación y ahí yo voy a servir a Dios. No, siempre servir a Dios con el corazón, siempre tenerlo a Él de los primeros. Entonces a veces pasamos por el fuego. Dios tiene que cambiar ese carácter y ponernos un carácter de Cristo. Un carácter de Cristo. ¿Usted cree que el Señor Jesús dijo, ay Señor, estoy 40 años en el desierto, tengo hambre? No, tenía un carácter. Jesús aprendió, aunque vino como hombre, pero aprendió a tener un carácter de Dios. Él dijo, Señor, me están latigando, 39 latigazos. No, Él se dejó, porque Él dice que menospreció el castigo, porque lo que venía era mucho mejor. Y somos millones y millones y millones y millones de cristianos, aunque se prohíba el evangelio, aunque en Corea del Norte se prohíba el evangelio, el presidente ya no haya que hacer, porque ya no puede prohibir el evangelio. La gente se está yendo y la gente que está ahí lo quieren matar, pero la gente sigue creyendo en el Señor, porque esto no se va a acabar, porque Dios pone un carácter, el carácter de Cristo, de servirle al Señor con la buena y en la mala, porque sabemos que si morimos nos vamos a la gloria con el Señor. Pero sabe que lo más hermoso, que pasaron 40 años
40 años más, 80 años. Entonces ya a los 80 años ya Moisés ya estaba más viejito, ya se había olvidado de Egipto, ya se había olvidado que era príncipe, ya se había olvidado que había sido criado con Faraón, ya se había olvidado de las jinetas, de los títulos, ya se había olvidado de los carros, y él ya estaba allí, Moisés apacentando las ovejas, ni siquiera eran de él, eran de su suegro, y estaba allí con las ovejas, y dice que allí vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Ya él le motivaba a ir a ver, y ya llega allá a ver la zarza, y el Señor le dice: Moisés, Moisés, porque Dios conoce nuestro nombre, y le dice: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que tú estás pisando santo es, bendito sea el Señor. Y ya allí Moisés tuvo un encuentro genuino con Dios, pero pasó el desierto, pasó un tiempo y tuvo un encuentro, y ya allí cuando tuvo un encuentro con el Señor, entonces Dios lo llamó y le dijo: te voy a mandar para que vayas a librar a mi pueblo. Era Dios, cierto, librándolo, no era él, pero era Dios que lo usaba. Dijo: Señor, soy tartamudo. Entonces le dijo el Señor: ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo al hombre, al mudo? ¿Quién lo hizo hablar? No soy yo, Dios. Está tu hermano Aarón. Ya no era el mismo Moisés. Yo voy ahí en el carro y yo hago justicia. Ya no era él, ya no era el abogado en la carne, sino que, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿y quién te manda? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo le digo? Dile que yo soy el que yo soy. Y allí Dios cambió totalmente el carácter. Cuando él ya no quería ir, entonces empezó Dios cambió su carácter. Entonces le dijo: pero ¿quién soy yo para que yo vaya, Señor? Ya no era el mismo Moisés, porque Dios a veces tiene que desatar las cosas para lo mejor, y desató ese carácter, desató esa arrogancia, y el Señor lo hizo humilde. Por eso que en el versículo dice: era el hombre más manso de la tierra, el hombre más manso de la tierra. Y allí Dios lo mandó. Amén. Ahora Jueces, vamos a buscar Jueces 6, 11, 12. Jueces 6. Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Ya. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Joás era el papá, ¿cierto? Gedeón era el hijo que estaba guardando el trigo, porque venían los madianitas, porque todo lo que ellos sembraban, venían los madianitas y lo robaban todo, sacaban todo, ganado, trigo, y lo dejaban en la pobreza, ¿cierto? Pero Gedeón estaba temeroso, no tenía nada de valentía, no tenía nada de esforzado ni valiente. Lo que estaba haciendo con miedo, guardando el trigo, porque si venían los madianitas, y a escondernos y a refugiarnos, porque venían los madianitas. Entonces él no tenía nada, pero Dios se le aparece. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios al enfermo no lo llama enfermo. ¿Cuándo escuchó usted en el Nuevo Testamento que Dios le dijo a uno que estaba ciego o paralítico: oh, que está paralítico? No, hoy está ciego, y como tiene el ojo hinchado, nunca
nunca. El Señor llama las cosas que no son como si fueran. El Señor al paralítico lo hizo, camina. Al hombre de la mano seca, extiende tu mano. A los que estaban ciegos le puso junto saliva con barro y lo hizo ver, y a muchos sanó. A la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Le tocó el borde, tu fe eres sanada. Y muchas cosas malas, mujer encorvada, la llamó, la miró, le dio una palabra, la tocó y se enderezó. Muchas cosas, porque Dios llama las cosas que no son como si fuera. Ya Él lo ve en la bendición, ya Él ve en la bendición, o sea, Él ya te ve sano, Él ya te ve salvo. ¿Cuántas veces las madres o los papás le dicen al drogadicto: eres un drogadicto, hijo del diablo, te vas a ir al infierno? No prediquemos así, no prediquemos así. Digámosle a la gente: Dios te ama, Dios te llama con lazos de amor, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, ¿cierto? Es cierto que la Biblia dice que los que le recibieron son llamados hijos de Dios, es verdad, pero por fe hablemos victoria. Entonces, al hablar victoria, va a cambiar la atmósfera, va a cambiar la atmósfera de nuestra vida, va a cambiar nuestra familia, va a cambiar nuestros vecinos, y le empezamos a llamar. Yo, por ejemplo, si alguien no viene, las vecinas que no han venido, y yo le digo: mi amor, Dios la ama, como la amo, como la bendigo. Y entonces, pero yo no le voy a preguntarle jamás por qué no vino y no viene, y por qué no viene, se va a ir al infierno. Jamás. Eso no se debe predicar, porque estamos maldiciendo, mal dicho, bendecir, bien dicho. Entonces tenemos que maldecir, o sea, no maldecir, bendecir. Él dice: por eso que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Yo creo que quedó Gedeón con un signo de interrogación. Dijo: de esforzado y de valiente no tengo ni una, pero tú me llamas varón esforzado y valiente, porque Dios es así. Y le cambió, le desató ese miedo, porque era un miedoso, era un cobarde, no era esforzado, pero al decirle la palabra le desató el miedo, le desató todo lo que le impedía avanzar. Por eso que esta prédica dice de separarse para lo mejor. Lo separó del miedo, lo separó de lo malo, lo separó de sus frustraciones. Claro, porque venían los madianitas cada tiempo y le robaban todo, pero le dijo: varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. ¿Y cuántos tenía? ¿Cuántos tenía para la guerra? Le dijo que iba a vencer a los madianitas. Le dijo: el Señor los va a vencer. Entonces eran muchos. Y entonces primero le dijo: son muchos, deja un poco menos. Después era un poco menos, y le dijo: todos los que lamen el agua como el perrito, eso déjalo. Y fueron 300. Y dijo: con esos 300 basta, porque Dios no necesita un tremendo ejército para vencer. Dios necesita solamente que le creamos y actuemos y hablemos y pensemos como Él piensa. Bendito sea el Señor. Incluso ellos ni siquiera tomaron armas, ni siquiera tomaron espada para vencer a los madianitas. Ellos iban con su cántaro, con luces, y iban con sus trompetas, y solamente tocaron las trompetas y las luces. Y bendito sea el Señor. Y dice que ellos se asustaron tanto, los madianitas, que se mataron entre ellos mismos, se mataron todos entre ellos mismos, y ganaron la guerra. Por eso que es importante, Dios nos separa a veces de la forma de hablar también, para que podamos tener lo mejor. Dios nos separa de la forma negativa de hablar. Y a veces escuchamos, está bien, escuche las noticias, todo lo que quiera, pero no todo el día noticias, porque lo vuelve loco, sino que escuche la palabra de Dios, que sea el 99,9% la palabra de Dios y 1% las noticias, y sea rápido las noticias, porque todo lo del mundo pasa, todas las cosas pasan, menos su palabra. Su palabra siempre va a ser realidad, su palabra siempre va a ser verdad. Y por eso que tenemos que
hablar, tener la palabra, porque aquí venimos a ser transformados. Y cuando somos transformados, la Biblia dice que lo de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hablamos victoria. No le vamos a llamar a un hermano, usted es menso, usted es tonto, hermana, usted es pobre. No, hermana, tú eres bendita de Jehová, tú eres bendito de Jehová, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Tú vales la vida, la sangre de Jesucristo, el joven que llegó ahí. También yo lo hice pasar, ojalá se hubiera quedado el mensaje, pero no podíamos decirle. Yo le habría dicho, eres un bendito de Jehová, porque me decía de ahí afuera, estoy con la cerveza. Yo le dije, no importa, dentro nomás, dentro le dije yo una señal, porque en la palabra lo cambia, porque a veces la gente cree que no puede venir a Dios porque tiene un vicio, pero yo quiero decirte que sí puede venir. ¿Acaso Dios no es más grande que el vicio? ¿Acaso el poder de Dios no es más grande que el vicio? Mucho más grande. Claro, a lo mejor inmediatamente no lo va a dejar, pero a tarde o temprano lo deja. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor. Entonces ya también Dios nos separa de la forma de hablar, amén. Dios nos separa del miedo, Dios nos ha separado de la arrogancia que tenía Moisés y nos hace ser humilde, nos separa de los cordones, de todo lo que lo atan, como a Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 9 y 10. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Amén. Mira, Usa no hizo algo malo, o sea, pero en un momento determinado no tenía que haber hecho lo que hizo. Él trató de sostener el arca de Dios. Él trató de sostenerlo, pero no estaba preparado para tocar el arca de Dios. Amén. Por eso que murió. Dice que Dios lo mató. Muchas veces queremos hacer las cosas, por eso Dios tiene que separarnos para lo mejor y prepararnos. No es solamente yo quiero predicar. Aquí llegaron muchos hermanos que quieren predicar y pelean por las predicaciones, por estar adelante. Prepárate, hermano, crece en la palabra. Otro me dijo, yo lo sé todo, yo tengo 40 años y sé toda la Biblia. Mentira, no sabes nada, ni siquiera yo que estudio la palabra, que yo hago estudio de la palabra y me pongo en discipulado. Cada vez que estudio digo, Señor, no sé nada todavía, es que no sé nada, voy a saber cuando esté en tu gloria y quizás van a pasar milenios de años y todavía voy a estar aprendiendo tu presencia. Eso es humildad, eso es humildad. Entonces él no estaba preparado para tocar el arca. Y muchas veces hay gente que se adelanta al ministerio, dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. ¿Saben cuántos años estoy yo sirviendo a Dios? Porque no, algunos creen que llegamos, abrimos la iglesia y me hice pastora y está todo esto. Sé que estamos en un proceso igual, pero no es así. Estuve de misionera años, que yo no sé ya cuántos años ya. Estuve añitos de misionera de predicar por las naciones, 10 países, y de predicar y de salir a cantar y de salir a predicar. A veces no me dejaban porque soy mujer, porque algunos tienen discrepancia con eso. Iglesia machista todavía, que Dios las bendiga, amén, y para que no sean machistas, que Dios las bendiga. Pero prediqué, serví al Señor y salí no sé cuántos años, de verdad que no sé cuántos años a la calle, salíamos a predicar todo, pero años, no es que de la noche a la mañana yo levanté una iglesia y me puse aquí, o que yo abro la Biblia así y que me la sé toda. No, hay estudio tras eso, hay tiempo de estudio tras eso, hay tiempo, y el tiempo lo podemos hacer de a poco, un día a la vez. Entonces de repente estamos
preparados, no tan preparados, pero podemos ejercer un ministerio. Por eso que a veces Dios no nos va a matar, sí, pero muchas veces Dios no te va a matar así porque Él no es autor de mal. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en la gracia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso que en ese tiempo estaban bajo la ley, entonces cualquier cosa moría. Pero ahora por la gracia, por Jesucristo, por el favor de Dios, por eso no morimos. Pero ¿sabe lo que sucede? Que mucha gente tiene el ministerio, abre la iglesia, dice ya de la noche a la mañana me convertí, ya lo que Dios me salga, y hablan puras tonteras y no saben predicar. Y saben lo que pasa, que se desilusionan, se deprimen, se desaniman y terminan cerrando la iglesia. Terminan cerrando la iglesia, y eso es una muerte espiritual. Después terminan haciendo otra cosa, o muchos solamente aprendieron. Yo estuve en un país donde el pastor, por supuesto no voy a decir el nombre, él no tenía base bíblica. Yo le decía, estudie base bíblica, estudie la palabra de Dios, estudie la palabra, pero él tenía solamente la ropa de la mujer, y todo que la mujer que debía usar el pelo largo, que una dictadura de la mujer. Entonces si llegaba alguien con pantalones, la discriminaba, le hacían cosas malas, y yo le decía, no pastor, usted tiene que crecer. ¿Y en qué terminó? El divorcio. La mujer es prostituta ahora, terminó todo porque la mujer él la hastió a ella, porque la religión no es de Dios. ¿Sabe lo que significa religión? Es legión de demonios. Legión de demonios, eso significa religión. Nosotros tenemos a Cristo, Cristo céntrico, la palabra de Dios. Dios es nosotros. Religiones que tiene que siempre andar con, a mí porque me gusta el cabello largo, pero también me lo puedo cortar y no es pecado. Puedo usar pantalón y no es pecado, amén. Pero claro, por supuesto que decorosa, por supuesto que la Biblia dice decorosa, con una forma decorosa, por supuesto, no andar con un sostén aquí o aquí, por supuesto, con respeto a Dios, por el respeto al Señor. Pero muchas veces se le pone tanta regla, que no es la palabra, son reglas. Lo mismo que los fariseos. Los fariseos tenían ¿cuántas? 690 reglas, algo así parecido, y nadie podía hacer cumplir esas reglas. Nadie, no podían ir al baño el día sábado, del día de reposo, ni al baño podían ir. Imagínense, era tanta la regla que ponían. Entonces lo que tiene que tener una persona es la palabra, base bíblica. Entonces por eso que dice que Usa tocó el arca y murió. Claro, porque en ese tiempo, como le digo, no estaba el tiempo de la gracia. Hoy en día no muere la persona, no muere, pero se desaniman, se desilusionan, dejan solo, cierran todo, ya no más iglesia. ¿Cuánto? Y otros que peor se suicidan. O sea, es tanto porque tienen que prepararse para tocar el arca. No estamos hablando que aquí hay un altar, que aquí hacemos un sacrificio y hacemos animalitos de sacrificio. No, esto es un púlpito para dejar la Biblia, no es un altar, es un púlpito, porque si fuera un altar haríamos sacrificios de animales aquí y ya no hacemos esos sacrificios, amén. Entonces es un altar para dejar la Biblia. Entonces nosotros, pero sí tenemos que prepararnos para hablar la palabra de Dios, para tocar el arca, cuando era el tiempo, cuando sea el tiempo. Mira, aquí vamos a ver, después en Crónicas 15:25, ahí mismo era Crónicas 13, pero ahora Crónicas 15:25 al 28. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Espérense un poquito. ¿Qué hizo David? Tocó el arca, ¿cierto? Porque lo trajo. Pero ¿qué pasó con David? Que hubo un tiempo de transformación. Ya, diga. Y ayunando Dios, a los levitas le llevaron el arca del pacto de Jehová. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores.
Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salteros y arpas. Amén. Y ahí no les pasó nada. Tomaron el arca y no les pasó nada, porque había un tiempo ya de preparación. Entonces, no es que Dios te va a matar porque tomas un ministerio, pero sí te vas a desilusionar, porque las pruebas son fuertes. El diablo el Señor ya dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ya no tiene poder, pero sí tiene un poder, que es la mentira. La mentira, y el diablo te dice, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y Dios te dice, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. La palabra de Dios. Entonces, si escuchamos la mentira del diablo, nos vamos a seguir, no vamos a tener ese carácter. Dios tiene que separarnos también de la pereza espiritual, que podamos estudiar la palabra de Dios, que podamos no solo estudiar a nuestra manera, sino que ojalá busquemos un mentor, busquemos una persona que sea mucho más que nosotros, que sepa mucho más que nosotros, y que podamos escuchar no solo religión, porque nosotros nos criamos en religión. Nosotros no podíamos tener televisión, religión. No podíamos usar, no podía usar una blusa celeste, nada celeste, religión. Tenía que ser todo rosado o amarillo o rojo, porque todo lo demás, zapatitos blancos, mi mamá con el pelo amarrado, no, porque todo era religión. Y esa religión terminó por destruir toda la iglesia. No salimos de esa iglesia hasta que por fin encontré la palabra de Dios. Por eso que es necesario, yo no puedo estudiar la palabra de Dios así, la palabra de Dios como yo quiero. No se puede, porque no es un libro de derecho, no son los libros de derecho que nosotros vamos a estudiar derecho y ya no hay más. La palabra no, la palabra es un tesoro inagotable, son cosas que tiene profundas. Entonces a veces necesitamos a alguien que nos enseñe. Yo, por ejemplo, soy discipulada por gente que mucho más que yo, gente que sabe mucho más, pero mucho más que yo. Entonces yo me discipulo, y eso es humildad. Cuando uno no se deja enseñar, dice yo lo sé todo. Estás tocando el arca sin preparación. Entonces se desanima, ya no quiero más, estoy aburrido, muy grande la carga. Y no es grande la carga, porque el Señor dice, el Señor Dios Todopoderoso, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo, cuando estoy en su palabra, yo me enyugo con Él. Es el yugo de Él, es el yugo de Él. Entonces yo estoy en el yugo de Él, y cuando estoy en el yugo de Él, Él se lleva la carga, Él se lleva la aflicción, Él se lleva el que yo no puedo, Él se lleva, y Él me separa de aquel miedo. Él me separa. Vengan, entren, chiquillos, entren. Dios los bendiga. Él me separa. Sean bienvenidos, benditos hijos de Dios. Dios los bendiga a estos muchachos. Él me separa. Vengan nomás, chiquillos, vengan con confianza. Esta es su familia. Vengan, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga, chiquillos. Dios los bendiga. Dios los ha traído al mejor lugar. Entonces, eso es, Dios nos separa. No sé si pueden dejar la bicicleta por ahí. A ver, por ahí, dejen la bicicleta más adentro, ¿no? En uno de entre medio de los asientos, la pueden dejar. Dejen la bicicleta, con confianza nomás. Dios los bendiga, chiquillos. Entonces Dios separa las amarras. Entonces las amarras es algo que nos impide servir a Dios, y las amarras son eso. A veces, por eso le digo yo, muchas veces se habla y dice, no, este niño no sirve, esta niña no sirve. Claro que sirve, claro que sirve. Por ejemplo, ustedes, chiquillos, son benditos de Jehová, valen más que todos los tesoros del mundo, valen la vida y la sangre de Jesucristo. Aunque ustedes no lo crean, si el
ángel le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, y no tenía nada de esforzado y valiente, pero Dios lo llamó así y triunfó sobre los amalecitas. Amén. Por eso a veces Dios tiene que sacarnos eso, tiene que sacarnos las amarras, tiene que sacarnos, tiene que soltarnos para lo mejor, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor, como separa el trigo de la paja, Dios nos separa de aquello que nos impide servir a Dios. Amén. Dios nos separa de aquello que no, por eso le digo yo, el enemigo te dice aquí en la mente, la lucha está, no puedes, no sirves, pecaste, hiciste esto, no eres digno, es pura mentira. Y el Señor te dice, no, hijo, yo te amo, te llamo con lazos de amor, yo te quiero, yo te amo, yo te amo. Y él nunca, Dios nunca, Jesús nunca, en la Biblia cuando él vino, nunca juzgó a nadie, solamente a los fariseos, a los religiosos que se creían santos, que comían santo y defecaban diablo. A eso lo juzgó, pero a la gente nunca la juzgó, le dijo, venid a mí, vengan a mí, le decía. Y Él los hacía descansar. Bendito sea su nombre, bendito sean estos jóvenes, que Dios los bendiga. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos separas para lo mejor. Tú nos separas para lo mejor. Gracias, Dios mío. Levantamos nuestras manos, Señor. Levantamos nuestras manos para decirte gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque tú nos separas, Señor. Yo no sé cómo tú lo haces, pero tú nos separas, tú nos preparas, Señor, para lo mejor. Gracias, para lo mejor, para algo mucho mejor, tú nos vas a separar. Gracias, bendigo a todos los que han venido, vienen y vendrán. Gente que volverá a venir, Señor, gente que tú traes conforme a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a recibir los que puedan, por supuesto. Quiero invitar a que